Bienvenidos lúdicos y lúdicas a este tutorial de Psiquis, el nuevo lanzamiento de Kogan Juegos, en el cual cada uno de los jugadores representará una personalidad y luchará para poder ser la personalidad dominante, para saber quién le dice a Simón qué decir. Vamos a las reglas. Vamos a reconocer las partes del tablero, en el cual vemos en el centro el cerebro graficado con los 8 lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos bien marcados por la línea punteada. Cada una de las funciones mentales, que son estos círculos de colores que vemos, están unidos entre sí por vías nerviosas. Vamos a tener también un track que es de neuronas, que sería uno de los recursos que vamos a estar administrando. Las emociones, un espacio de cartas del olvido, un espacio de cartas de estado del sueño, un espacio oceánico, funciones mentales y un espacio de situaciones diurnas. Así que ahora vamos con la preparación del juego, pero antes vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a las funciones mentales. Va a haber 2 juegos de cartas por cada funciones mentales. Por ejemplo, acá tenemos 2 de estas que son exactamente iguales. Por ejemplo, también tenemos 2 de estas. Y así vamos a ver que hay 2 por cada una de las funciones mentales. A su vez en las cartas vamos a ver que hay una ayuda que nos identifica en este punto en dónde está esta función mental graficada en el tablero, porque esto también va a tener una importancia. A su vez vemos el coste que cada una de las funciones mentales tiene representado en emociones, que es el track este que estamos viendo acá. Un punto más que tienen las cartas es que siempre tiene una función mental que está asociada a la función que se está describiendo. Por ejemplo, la presión, que es esta de acá, tiene asociada la función mental de codificación, que es la del candadito. Esto va a tener una importancia en el juego porque va a dar más puntos si controlamos las 2 funciones mentales. Por eso se llama asociada. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de cartas. Cartas de situaciones diurnas, cartas de estados del sueño y cartas de funciones mentales. Los 3 mazos los vamos a mezclar por separado y los vamos a dejar preparados de la siguiente manera. Funciones mentales las mezclamos todas y colocamos 3 en el espacio oceánico. Estas cartas las colocamos en su respectivo lugar de espacio de funciones mentales. A continuación mezclamos también la de situaciones diurnas, claramente identificadas por el sol, y la colocamos en el recuadro de situaciones diurnas, que no entra bien en toda la pantalla, pero estaba ahí. Y por último nos queda mezclar las cartas de estados del sueño. Dijimos que cada uno de los jugadores es una de las personalidades que trata de ser dominante en Simón. En este caso está representado por cada uno de los colores, así que cada jugador elige uno de ellos y se hace con todas las fichitas. El último jugador que haya ido a una sesión de terapia será el jugador inicial y recibe la ficha de ego. Vamos a utilizar los colores rojos, amarillo y azul, pero tengamos en cuenta que en realidad es una partida de 5 a 6 jugadores. Me considero el jugador inicial porque fue el último que fue a la terapia, no tengo otro con quien comparar. Cada uno de los jugadores va a recibir 3 cartas, de las cuales va a tener que elegir 2 y la tercera, boca arriba, la va a descartar en el pozo de los olvidos. Estas cartas las conserva en secreto. A su vez voy a tomar una de mis fichas, la voy a colocar en nivel 6 de neuronas y en el nivel 4 de emociones. Una vez que finalizo por ser el jugador inicial, en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en el sentido hacia la izquierda, cada uno de los jugadores hará lo mismo. Recibe 3 cartas, elige 2, una la descarta en el pozo del olvido boca arriba, coloca su ficha en el track de emociones y en el track de neuronas. Ya estamos listos para empezar a jugar, teniendo en cuenta que el juego se desarrolla en rondas y donde cada ronda es un día de la vida de Simón. Y el objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de puntos a través de controlar diferentes funciones mentales, teniendo en cuenta las que están asociadas a cada una de las cartas que nosotros vayamos jugando. Eso es importante, ahora vamos a ver por qué. Se va a dar el final de la partida cuando haya una personalidad dominante en el tablero. Como dijimos, el juego se desarrolla en rondas y cada ronda es un día de la vida de Simón. Y cada ronda tiene 2 fases, la fase nocturna y la fase diurna. Al terminar cada ronda siempre se va a verificar si una personalidad, es decir, un color, tiene controladas 6 funciones mentales o más. Si no es así, se comienza una nueva ronda. Y a su vez, cada una de las fases está dividida en turnos. Turnos que van a desarrollar cada una de las personalidades, los colores. Una advertencia: en caso que haya una carta que contraríe una regla, prevalece la indicación de la carta. Vamos a comenzar la fase nocturna. Aquel jugador que tenga la ficha de ego, el jugador inicial, tomará las cartas de estado de sueño y las mezclará. Prestar atención que cada una tiene una numeración, con lo cual eso va a ser importante al momento de lo que se viene ahora. Una vez que mezcla, una de las cartas en secreto, sin mostrarla a nadie, la coloca en el espacio estado del sueño. Va a quedar oculta, nadie va a saber qué carta está ahí. Luego el jugador inicial, mirándolas, elige una carta. Es importante acá tener en cuenta que las cartas se van a jugar en el orden numérico, del menor al mayor. Vamos a suponer que elijo omisión.
esta me la quedo secretamente y paso todas las cartas al jugador de la izquierda. Y el jugador de la izquierda hará lo mismo, secretamente tomará y elegirá una y se la pasará así hasta que todos los jugadores tengan una carta. Las cartas restantes, que en este caso es una porque somos 6 jugadores, al espacio de estado del sueño. Y ahora sí, el jugador que tiene la ficha de ego va a empezar a llamar numéricamente quién tiene la carta número 1. Quien la tiene, la da vuelta, en este caso soy yo mismo, pero podría ser otro jugador, y comienza su turno. En el caso que nadie tenga la carta número 1, porque justo puede estar acá, cuando aparezca la carta llamada por el ego, se revela y juega su turno. Luego seguirá la carta que sigue numéricamente hasta que todos desarrollen su turno. ¿Qué podemos hacer en un turno? Lo primero que hay que hacer, bueno, mostrar la carta de etapa del sueño y la deja boca arriba frente a suyo, como recién explicamos. Luego va a utilizar la habilidad de la etapa, que es esta de acá. Finalmente ejecuta una recuperación, que ahora vamos a ver lo que es. Y realiza hasta 2 acciones, en cualquier combinación. Y ahí finaliza el turno, ya sea porque, bueno, decisión propia o porque se ha quedado sin acciones porque realizó todas. Utilizar la habilidad simplemente es leer lo que dice el texto. En este caso te dice que hay que elegir una etapa del sueño. Esa etapa no puede utilizar la habilidad en este turno, en su turno, digamos. Y además hay un agregado para 3 o 4 jugadores. Tomamos otro ejemplo para que la lean. Esta dice, elige una personalidad y le elegís robar. Tenés 3 opciones. Una carta de función mental de la mano, 2 emociones o le quitas 3 neuronas. Para hacer una recuperación tenemos que elegir una de las siguientes posibilidades. La primera es conseguir una nueva carta de función mental. ¿Esto qué significa? Podemos elegir una de las cartas del espacio oceánico. Si tomamos esta carta, rellenamos con una del mismo mazo. O la otra opción es directamente tomar la carta directamente del mazo y estas quedan sin modificar. Otra de las posibilidades es aumentar en 2 las emociones. Lo tenemos acá, el recordatorio. Y tercera y última posibilidad es aumentar en 3 las neuronas. Bueno, entre las acciones que podemos hacer, que son hasta 2 y las podemos hacer en cualquier combinación, recuerden esto. Una es resignificar, que es descartar una carta de función mental. Vamos a suponer que descarto esta verde, por hacer algo. Y lo mismo, puedo tomar una de acá o una del espacio oceánico. En este caso vamos a tomar una de acá para ver qué surge. Y tengo ninguna asociada. Por ahí lo que conviene es ir buscando las asociadas. Ahora vamos a ver por qué. Y ahora nos toca controlar. Controlar implica que una de las cartas de funciones mentales que tenemos en la mano la jugamos. Jugarla, que es simplemente bajarla. Acá la pondría yo a la vista de todos y la bajo. Pero tengo que pagar el coste en emociones. Fíjense que tiene el mismo color del track, con lo cual ya es una ayuda y no confunde. Pago esto en emociones y de 6 voy a 4. Y una aclaración, yo esta carta la puedo jugar porque esta función mental, que es la de decodificación, está libre en el tablero. Si no estuviera libre, no la podría jugar. Una vez que resolvamos el costo de pagar en emociones o bien adicionales que pueden ser en relación a neuronas, ahora lo vamos a ver bien. Una vez pagado todo eso, tomamos una ficha y la colocamos encima de la función mental. Y vamos con los costos adicionales. Si es la primera carta que jugamos, como en este caso, no va a tener costos adicionales. Simplemente es colocar la ficha y pagar el costo en emociones. Ahora, puedo suponer que juegue esta carta de lógica, que es esta función mental que está acá. Y debo ahora evaluar qué costos adicionales tengo. Ya no es la primera carta que juegue, con lo cual tengo que empezar a evaluar. Tengo que elegir partir de una función mental, como es la única que tengo en este caso, parto de esta. Y tengo que saber por cuántas funciones mentales paso. Y puedo elegir diferentes caminos, ¿no? En función de estas líneas que son las vías nerviosas. Conectar una función con la otra. Siempre hay que tener en cuenta que podemos elegir cualquier función mental que nosotros controlemos. En este caso es limitado porque tenemos solo una. Supongamos que en realidad jugué esta función lógica, que ya pagué el costo en emociones, y es esta que está acá. Tengo que partir, como dijimos, no es la primera carta que jugué, con lo cual tengo que empezar a evaluar si tengo costos adicionales. Tenemos que partir de una función mental que nosotros controlemos. Tengo esta que está acá, al ladito, y me va a costar una cantidad de neuronas igual a la cantidad de vías nerviosas que utilice. Es decir, paso por una vía nerviosa, me cuesta 1. Simplemente me lo resto del track de neuronas. Y ahí automáticamente controlo esa función mental y coloco una ficha mía color azul. Pero ¿qué pasa si la situación es esta? Yo tengo que pasar por una función mental controlada por otra personalidad, por un adversario. Entonces, uso una vía nerviosa, otra vía nerviosa, pero pasé por una de otra personalidad, que no es la mía. Eso me cuesta un adicional por cada una que paso por acá. Si yo quisiera llegar a esta, supongamos que jugué esta carta, entonces tengo que hacer 1, 2, 3, que sería el camino más largo, digamos.
y paso por 2 adicionales. Así que es 1, 2, 3, 4, 5 me costaría llegar por este camino. Si paso por este camino me va a costar menos porque hay una función mental que no es de nadie. Supongamos que ya hice mis 2 acciones, hasta mis 2 acciones entre resignar y controlar. Ya terminó mi turno. Como dijimos, el jugador que tiene el ego llama a la siguiente función mental en orden numérico y también realiza su turno. Una vez que todos jugamos, que concluye la fase nocturna, pasamos a la fase diurna. Y simplemente es que se revela una carta, se da vuelta y se ejecuta. Esta, por ejemplo, dice Euforia. Todas las personalidades tienen una recuperación adicional este día. Puede ver que a veces requieren un orden y obviamente comienza por el ego y va en sentido horario en este caso, no por orden de los estados de sueño, sino por sentido de ronda. También hay situaciones que el efecto que tienen las cartas provoca una votación. En ese caso, como encrucijada, que nos dice votar entre todas las personalidades, obtenga 3 neuronas o una carta de fusión mental del mazo. Y hay un criterio de votación a seguir. En esta, el criterio de votación, por ejemplo, nos dice que cada personalidad tiene un voto, más una condición que es tener un voto más por cada función mental controlado en el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es este de acá, el verde. Entonces, bueno, cada uno de los jugadores vota, comenzando por el ego y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cada uno hará su votación, en función también del criterio que propone cada una de las cartas. En el caso de empate, el ego tiene un voto más extra. Una vez que se ejecutó la fase diurna, cada una de las personalidades, comenzando por el ego, y en sentido también horario, hace una fase de recuperación, salvo que haya una modificación por alguna carta que puede suceder. Una vez ejecutada la carta de fase diurna, esta se descarta, se lleva a la caja. Entonces chequeamos si hay alguna personalidad que controle 6 funciones mentales. Si no es así, comienza una nueva ronda. Llegamos al final del juego porque justo el jugador amarillo controla 6 funciones mentales. Pasamos a la fase de puntuación, que es recibir un punto por cada función mental que tenemos, es decir, tenemos controlada, que va a corresponder con las cartas que bajamos. Los puntos van a estar designados por el costo que tenía en emociones, es decir, acá sumamos 3, 2, 1, 2 y 3. 11 puntitos. Además tengo que sumar un punto por ser la personalidad que primero controla las 6 funciones, que en mi caso es válido, así que son 12 puntos. También vamos a tener más un punto adicional por controlar una función mental en cada hemisferio. Más 2 puntos por cada función mental asociado que tengamos. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente tomamos las cartas y, por ejemplo, esta que es frío está asociada a esta que está acá, que es justamente está libre, así que acá no tengo puntos adicionales. Agarramos esta carta. Tenemos que reconocimiento facial está asociado con lógica. No la tenemos porque lógica la tiene el verde. No se ve en pantalla, pero es así. Tenemos el gusto, que está asociado con olfato, que es que está acá, que lo tiene el naranja. Así que tampoco la tenemos asociada. Chequeamos con todas, vemos que no tenemos ninguna asociada, entonces no tenemos puntos adicionales. Tenemos más 3 puntos por controlar al menos una función mental en cada lóbulo. Y a su vez tenemos más 5 si controlamos las 4 funciones mentales de un mismo lóbulo. Que el único que cumple esta condición en este tablero sería el violeta acá. Justo tiene en un lóbulo occipital, corresponde a que tiene las 4 funciones mentales controladas. Y todo eso lo podemos ir anotando en esta planillita, en este talonario de puntos, y a su vez nos tiene el recordatorio acá al lado para guiarnos y hacerlo más rápido. Una maravilla. Las modificaciones que tenemos que tener en cuenta para partida de 3 o 4 jugadores es simplemente que la condición para que termine la partida es que hay que controlar 7 funciones mentales en lugar de 6. Obviamente la bonificación se la va a llevar aquel jugador que controló primero las 7 funciones mentales. Además, en la selección de las etapas del sueño dijimos que se colocaba una boca abajo, ¿sí? Que se descartaba, una se da vuelta y se muestra y queda a la vista de todos, también se coloca ahí, y luego sí se procede igual a hacer el draft. Y finalmente hemos llegado al final de este tutorial. Vamos a dejar que Simón descanse un poco y tenga dulces sueños. Adiós.